Muchísimas gracias. Vamos a seguir con un tema hablando sobre la gente más necesitada y las poblaciones vulnerables, y es el tema de la nutrición escolar. La desigualdad que se ha visto crecer en medio de la pandemia ha venido de la mano con un fenómeno que muchos hogares ya no estaban sufriendo, que era el hambre, ¿no? El hambre que genera una doble carga de malnutrición en la vida de la gente, porque es que ahora tenemos no solamente hogares que tuvieron que reducir una comida al día, sino también un sobrepeso creciente en población infantil y juvenil en nuestro país. Es decir, que por un lado estamos comiendo menos, pero por el otro lado estamos engordando más. Esto, de alguna manera, toca la vida en los colegios porque había muchos niños que estaban almorzando en el colegio y que con la virtualidad con la virtualidad entre gigantescas comillas, porque hay muchos hogares que no tienen computadores ni internet para acceder virtualmente al colegio, sino con la deserción escolar, pues viene también un déficit alimentario que nosotros quisiéramos observar. Y lo vamos a observar de la mano con una de nuestras entidades favoritas de este país, que es el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Y su codirectora, Luz Karime Abadía, se encuentra con nosotros aquí en Puntos Capitales. Luz Karime, buenas noches y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, buenas noches. Un saludo especial para ti y para todos los televidentes. ¿Cómo se entiende, Luz Karime, la correcta nutrición escolar? ¿Cómo debería funcionar ese sistema? Bueno, Santiago, como tú mencionabas, tenemos carencias importantes en cuanto a la nutrición escolar en Colombia. El 7.4% de los niños y 9% de los adolescentes antes de la pandemia tenía un retraso en su talla en nuestro país y sobrepeso. Uno de cada 4 niños en edad escolar tiene sobrepeso, lo cual pues tiene grandes afectaciones en términos de la salud, pero también del desempeño de nuestros estudiantes. La pandemia pues está generando efectos pues, bien importantes en agudizar este problema, pues debido a aumentos en el desempleo y pobreza. El DANE pues sacó una encuesta donde acaba de revelar que han reducido las comidas diarias de nuestros estudiantes. Entonces tenemos carencias, reducido las comidas diarias en general de los hogares, y pues esto también afecta a nuestros niños y jóvenes. Entonces, pues en general no estamos teniendo una nutrición adecuada. ¿Cuál debería ser la solución más inmediata a ese problema? Si bien estamos en medio todavía de una discusión sobre si estamos o no preparados para volver, ¿no? Si FECODE está quejándose porque muchos colegios no tienen agua potable que garantice ni siquiera un lavado de manos constante, pues la situación en pandemia solamente tiende a agravarse. Entonces, ¿qué se puede hacer para que los niños y las niñas sigan comiendo normalmente, que el colegio pueda prestar al menos algún servicio o que haya algún sistema que provea? ¿Existe esta posibilidad? En Colombia existe un programa, se llama el PAE, es el Programa de Alimentación Escolar, en donde las entidades territoriales, es decir, las regiones, destinan pues unos recursos para darles alimentación a los estudiantes. Bueno, con alimentación quiero decir, les llevan una merienda a los colegios oficiales de los estudiantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este programa no cubre a la totalidad de los estudiantes de bajos recursos en Colombia. En regiones, por ejemplo, como el sur oriente del país, estamos hablando de Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, el programa no llega ni siquiera a cubrir el 50% de los estudiantes, y en general no hay región que tenga una cobertura pues completa. ¿Qué está pasando con el cierre de los colegios? Entonces, el Ministerio de Educación dio unos lineamientos para que se entregue, o bien sea un bono que recogen los padres de familia para poder comprar esta ración de comida, son 50.000 pesos al mes, o les dan una ración de alimentos para que preparen en la casa. Sin embargo, pues esto no es suficiente para garantizar
una nutrición adecuada en todos nuestros niños, niñas y adolescentes, debido pues, a que muchos de estos hogares pues, son hogares muy pobres. Esa es otra cifra relevante en Colombia. El año pasado respecto al 2018 aumentó la pobreza. Teníamos, según el DANE, 17.5 millones de personas pobres y con absoluta seguridad esto se está agudizando durante la pandemia. Entonces necesitan mucho más recursos, recursos para garantizar que el programa de educación escolar llegue a todos los niños y jóvenes, a todos los estudiantes de colegio que lo necesitan, pero además hay falencias en el programa en cuanto a calidad. Hemos visto que se entrega comida a veces en mal estado y alimentos pues, que no son los adecuados, alimentos altos en azúcar o lo que se llama pues, comida en paquete, refrescos, entre otros. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para mejorar? Hay que destinar más recursos, hay que garantizar pues que los proveedores de este programa tengan unos alimentos de muy alta calidad, que haya mucha más veeduría y control sobre lo que se entrega a las familias, bien sea en este modelo de estudio en casa o cuando se retorne a los colegios, y pues políticas, por ejemplo, como etiquetar los alimentos podría también ayudar pues a que las familias tomen más conciencia de la nutrición adecuada para los niños. Impuestos a las bebidas azucaradas podría también contribuir y concientizar. Hay que educarlos desde muy pequeños pues en qué significa una buena nutrición y una buena alimentación. Luz Karime, ¿por cuenta de quién corre este control? Es decir, ¿quién estaría encargado de hacerlo? Porque me suena que esas comidas en mal estado, así como muchas veces se ha visto, yo no sé si tiene que ver directamente con el PAE, pero los programas de ayudas a familias vulnerables que han vendido, ¿no? O que han comprado el pollo crudo a precios exorbitantes y así cada cosita, es decir, los sobrecostos, las irregularidades en la contratación, en la compra, la corrupción en general, pues son un mal que atañe al Estado completo, no solamente a estos programas de alimentación, pero por supuesto han sido noticias frecuentes, lastimosamente, este tipo de cosas. Entonces, ¿quién se encarga de controlar o quién se encargaría de controlar que el PAE funcionara bien? ¿Eso a quién le corresponde? A las entidades de control principalmente, porque son recursos públicos. Entonces está la Contraloría, que vigila el adecuado uso de los recursos, la Procuraduría, que es la que se encarga de vigilar la buena actuación de los funcionarios públicos, pero también pues es responsabilidad tanto del Ministerio de Educación como de las entidades territoriales, que son quienes contratan pues a estos proveedores para este tipo de alimentación. Por eso es que es muy importante fortalecer todos estos mecanismos de tener contrataciones pues mucho más eficientes, pero mucho más transparentes y con unas garantías de una altísima calidad, pues porque estamos hablando de un tema absolutamente relevante que afecta la vida de los niños en nuestro país. Entonces se tienen que fortalecer esos mecanismos de control para hacerlos más transparentes y exigir que haya una entrega de alimentos de altísima calidad. Nosotros, Luz Karime, hemos estado hablando en varios programas acerca de mediciones, ¿no? Está, por ejemplo, la medición de la idoneidad académica de los profesores, estábamos hablando sobre cuánto se les paga, si existen suficientes incentivos para ser profesor o profesora en Colombia. Me gustaría añadir una medida más y es ¿está comprobado, tienen ustedes cifras de qué tanto afecta la mala nutrición escolar en el desempeño de quienes están en el colegio, es decir, de las estudiantes? ¿Existe una medida de qué tanto afecta esto el desarrollo cognitivo? Sobre todo porque nosotros vivimos obsesionados con las pruebas PISA, ¿no? Entonces, como, oh no, otra vez perdimos las pruebas PISA, o no, otra vez tenemos este índice de analfabetismo funcional, o no, las matemáticas, o no. ¿Cuánto de esto corre por la alimentación? Santiago, esa es una muy buena pregunta. En la literatura internacional hay estudios de muy buena calidad
que muestran que una mala nutrición reduce el desempeño académico medido en estas pruebas PISA, porque hace que los niños tengan menores niveles de concentración, pero además pues que puedan aprender menos, porque pues con hambre o con desnutrición no es posible aprender. Pero además aumenta la inasistencia escolar cuando se tiene una mala nutrición, porque pues uno se enferma más, vive más cansado si no se alimenta bien. Y hay impactos de el efecto de una mala nutrición sobre cuántos puntos en pruebas estandarizadas se perderían, o estudios que evalúan estos programas de alimentación escolar, que no solo existen en Colombia como el PAE, sino en muchos otros países, sobre cómo mejoran cuando es de calidad el desempeño de los estudiantes. En Colombia hay algunos estudios, no tengo acá el dato exacto de cuántos puntos se pierden. Hacen falta mucho más estudios que puedan hacer estas mediciones y que puedan actualizar a la coyuntura y a la problemática actual. Entonces eso es algo que pues es una oportunidad importante para investigadores. Perfecto, pues Luz Karime, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Puntos Capitales y muchas gracias además por estos informes y estas propuestas que a nosotros nos ayudan un poco a nutrir temas de interés para el programa. No, Santiago, a ti muchas gracias por la invitación y por ayudar a difundir nuestros resultados, que esperamos que contribuyan a tomar mejores decisiones para mejorar la educación. Pues ojalá, esa es exactamente la idea. Bueno, hasta aquí llega